Vamos a permitir ahí a otras personas. Ok, bienvenidas a todos y a todos a este nuevo circuito de conferencias completamente gratuitas, donde nos estamos reuniendo los días miércoles a las 21 horas de Chile. Hoy día el tema es interesantísimo. Vamos a hablar de las crisis, de las ansiedades y las depresiones, de las que muchos de nosotros hemos sido diagnosticados y pocos nos hemos dado cuenta que quizás tiene que ver con un tipo de personalidad, quizás tiene que ver con un diagnóstico o con un no diagnóstico o con un diagnóstico tardío que tenemos con respecto a el síndrome del autismo, ¿ya? O en lo que hoy se llama el espectro autista. Como es un tema tan específico y tan de moda, porque tenemos que decirlo así también, el autismo hoy día está de moda, habemos muchas personas que en la adultez estamos descubriendo que somos parte del espectro autista. Como es un tema tan específico, hoy día tenemos invitada a una experta en el tema, psicopedagoga, experta en A2, que es el test que hoy día se utiliza para poder hacer diagnóstico del autismo, tanto en niños como en adultos también. Está Javiera acá para darnos las directrices, el marco teórico, el entendimiento. Hola Javi, ¿cómo estás? Y bueno, también por supuesto está Paula Rojas, que ahí siempre nos está acompañando. ¿Cómo estás, Javi? Hola a todos, estoy súper contenta de poder estar participando hoy día con ustedes. Me emociona mucho hablar sobre este tema, así que estoy muy entusiasmada. Javi, ¿podemos decir que el autismo está de moda? ¿Qué opinas tú al respecto? Mm, Tengo sentimientos encontrados con esa Ya. afirmación. Sí está siendo más visible y eso me encanta, pero también hay mucha mala información, entonces, bueno, es parte de que se haga visible, así que eh, toda visibilización es buena, a fin y al cabo. ¿Cierto? Cuéntanos un poquito para que entendamos. Muchos de nosotros que somos más viejos que tú, sabemos del autismo como una persona o un niño de necesidades especiales, con dificultades en el aprendizaje, muchos con problemas de comunicación, con incoherencias también. Eso es lo que uno desde la ignorancia puede entender del autismo. Pero ¿cómo es eso de que el espectro y se hable del espectro autista y cómo es que nosotros como adultos que quizás por ahí sufrimos de crisis de ansiedad, quizás tenemos constantemente problemas con nuestros compañeros de trabajo, qué sé yo, nos sentimos quizás excluidos, cómo esas cosas que hoy día normalizamos como adultos pueden ser parte o podemos entonces cumplir con ciertos requisitos de ser parte del espectro autista? Si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, claro, les voy a compartir una presentación igual. No sé si tengo permiso para compartir la Te, pantalla. te hago, te hago anfitrión, te hago anfitrión. Ahora puedes compartir. Sí. Se ve perfecto. Ahí sí, Sí, se ve perfecto. ya. Bueno, entonces el tema de hoy día es el autismo y para comenzar quiero partir desde la base comentándoles que el origen del autismo es de origen neurobiológico que puede o no tener componentes hereditarios y en la mayoría de los casos no se conoce la causa. Este cuadro se presenta generalmente desde la temprana edad en los niños, aunque también persiste hasta la adultez, o sea, esto dura por toda la vida. Y muchas personas lo presentan y no lo saben, o solamente perciben ciertas dificultades a medida que van creciendo, pero no logran identificarse dentro del autismo. Muchas veces porque bueno, a generaciones pasadas más que nada tenían como cierto estigma con el tema de ir a terapia, ir a neurólogo, psicóloga, psicopedagoga, todo eso era como muy tabú. Entonces,
eso también sesgó un poquito el poder identificarlo a temprana edad. Entonces hay algunos síntomas que son característicos del autismo en los adultos, y entre esos se pueden observar algunos que tú ya mencionaste, como por ejemplo el tema de adecuarse a situaciones sociales que pueden ser de distinta índole, puede ser una salida entre amigos, el trabajo, la universidad. Todas esas situaciones pueden presentarse con cierta dificultad. También pueden ser síntomas que afecten su capacidad como para desempeñarse en sus labores, ya sea en la universidad, en el trabajo o en otras áreas de la vida. También hay mucha tendencia a comportamientos repetitivos o pensamientos repetitivos, y con esto también quiero hacer hincapié en que muchas veces se confunde con tener trastorno obsesivo compulsivo. También pueden haber muchos intereses restringidos o marcados. Y aquí, esta es una parte muy entretenida que a mí me gusta mucho, porque yo como mujer autista adulta tengo muchos intereses restringidos y esto se ve mucho en el que te guste o sepas mucho sobre un tema en específico. Es como de repente uno conoce a una persona que es demasiado fanática de algo y que puede hablar durante horas sobre ese tema. Así Habemos muchos de esos, ¿no? Así funcionan los intereses marcados. Y también la sensibilidad sensorial. Javi, un alcance sobre lo que está diciendo. Ojalá pudieran tomar nota ya de las personas que están muy interesadas en este tema, de estos tips que está dando Javiera, porque cuando me toque exponer la parte desde la arista, desde la biodescodificación, cuál es la mirada, muchas de las cosas que ahora Javier está nombrando ya tienen una respuesta emocional concreta, por lo tanto voy a ir dando esa respuesta justamente a lo que ella está contando ahora. Por ejemplo, la tendencia a los comportamientos o pensamientos repetitivos e intereses restringidos marcados. Entonces, vayan tomándole como mucha atención a lo que ella está exponiendo ahora, porque luego, cuando me toque exponer la parte desde la vista de la biodescodificación, se van a dar cuenta que todo tiene una respuesta también desde la parte emocional y cerebral, como también lo explicó Javier. Eso. Bueno, también existe alta sensibilidad o poca sensibilidad sensorial, pueden ser unos de los dos extremos, y con esto podría dar miles de ejemplos, desde sensibilidad con ciertas texturas de ropa, sensibilidad con ciertas texturas de comida, con olores, con sonidos. Y uno puede pensar que no es que eso solamente le pasa a los niños, pero pongan un poquito de atención en su día a día y en pequeñas cosas que tal vez ustedes dicen, no, es que he vivido con esto toda mi vida, y tal vez son mañas que no son mañas. Ahora, espérate. Yo conozco a una persona bien cercana a mí, no voy a decir nombres, pero que no tolera las etiquetas. Estas típicas etiquetas de la ropa interior, o sea, no de la ropa interior, sino que de cualquier ropa, estas etiquetas como de seda, le molestan y se compra ropa y tiene que cortarle las etiquetas porque no aguanta. Yo encuentro un poquito, me da risa siempre que lo veo haciendo eso, pero ¿a eso te refieres con una alta sensibilidad, por ejemplo? ¿A que sea tan, que altere una cosa que podría ser tan cotidiana? Exactamente. Así ya llega como a desestabilizar tu día, o sea que no puedes dejar de pensar en la etiqueta, que te la quieres por sacar. Eso ya es una hipersensibilidad sensorial que se da en personas que tienen neurodiversidad. No necesariamente solamente en el autismo, también puede ser en personas que tienen, por ejemplo, déficit atencional. Y puede ser con la comida también. Yo no aguanto que las cuestiones se mezclen. Puede ser parte de eso, ¿no? Bueno, y tú debo decir, ya me hiciste el test. No estoy dentro del espectro, pero tenía mis dudas. Tenía mis dudas. Puede ser que con la comida... Pero sí estás dentro del rango de la neurodiversidad también. Por algo estamos aprendiendo estas cosas. Sí, mira, esto es bien interesante porque
Cuando hablamos cuando promocionaste la charla, Claudio, aparece también la ansiedad, ¿ya? Me parece tan interesante lo que está diciendo Javiera, porque imagina a una persona con esta neurodiversidad que tiene, ¿ya? Y que todos los días tenga un poquito de cada cosa. Imagínate, hoy me levanté, soy sensible a los sonidos y despierto con un sonido fuerte, me pongo una ropa que me incomoda, me expongo, por ejemplo, a una presentación con distintas personas a las cuales me va a dar más ansiedad. Y si eso, a esa masa conflictual, que ya la tengo porque no me conozco, porque no le he tomado atención a aquello a lo cual soy sensible, le agrego cualquier componente, ¿bien? Que aumente no solamente la sensibilidad, sino que además aumente la masa conflictual del día, como por ejemplo, cualquier conflicto emocional que tú tengas, el nivel de ansiedad va a ser mucho más alto. Entonces, tomar en consideración lo que está diciendo Javiera también hace que nosotros nos aprendamos a conocer aún más, ¿bien? Saber a qué cosas somos o no sensibles, eso. Exacto, y aquí también hacer hincapié en el que el no conocernos y el no saber autorregularnos, que bueno, yo vine a saber mi diagnóstico ya a mis 28 años, entonces imagínense vivir 28 años sin tener estas herramientas. Fue complicado y también genera mucha respuesta explosiva. Y obviamente esto tiene que ver con la saturación de estímulo. Porque si ya a tu vida le sumas todas esas pequeñas cositas, alguna en algún punto va a rebalsar el vaso y obviamente uno no va a reaccionar de la mejor manera. Ya puede ser con una crisis de ansiedad o puede ser contestando de mala manera. Hay muchas formas de desregularse, entonces hay que tener prestar mucha atención a qué cosas nos afectan en nuestro día a día y que nos desestabilizan. Por ahí veo una manito levantada, no sé si quieres hacer una pregunta, Constanza. Hola, sí, Javi. Javi, en esto sensorial también tienen que ver, por ejemplo, las emociones cuando a ti te afectan mucho las cosas para bien, para mal o lo que sea. O sea, de repente ves sufrir un animalito y a lo mejor a mí me afecta más que a otra persona. Exactamente. Dentro del espectro autista también hay una categoría que habla sobre la hiposensibilidad o la hipersensibilidad, porque están los dos extremos, que uno puede ser demasiado empático o todo lo contrario. Entonces, sí tiene mucho que ver con eso también. Gracias. Bueno, dentro de las comorbilidades asociadas al autismo en la adultez, especialmente con las mujeres, porque, bueno, para diagnosticar el autismo existen diversas herramientas, dentro de eso está el A2, la entrevista personal también, y el ADR, que son test específicos por los que uno se tiene que certificar para poder evaluar. Y la mayoría de los test Disculpen, hay alguien con el audio encendido para que lo revisen y lo apaguen, porfa, para que pueda exponer bien Javier. Ahí sí, gracias. La mayoría de los instrumentos de evaluación vienen ya con un sesgo grande porque se tiene esta visualización del autismo como una persona poco sociable, poco empática y muy estructurada. Por lo general la gente piensa eso de una persona autista. Es como un conjunto de rasgos y creen que solamente hay un solo tipo y así debería verse una persona autista, entonces por ende no tengo autismo. Entonces aquí al no haber tantas herramientas para diagnosticar y al haber también un sesgo grande entre hombres y mujeres, se pierde mucho el diagnóstico temprano y es por eso que ahora, como decía Claudio, está tan de moda el reevaluarse,
porque dentro de las comorbilidades están los diagnósticos como por ejemplo de depresión, de ansiedad, de trastorno adaptativo ansioso, trastorno de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, que si bien son diagnósticos acertados, son diagnósticos que son comorbilidades al no diagnóstico temprano de autismo. No sé si por ahí surge alguna duda o se entendió. Sí, se Yo entiende más que- súper bien. Podríamos decir entonces, Javiera, que estas comorbidades son más bien como la huella que va dejando un diagnóstico tardío, es como una impronta que va dejando el no darte cuenta, porque en el fondo son como los efectos, ¿te fijas? Es como no haber prevenido, no haber tomado acción antes. Por lo tanto, como no te conocías, finalmente vas por un motivo o por otro motivo y finalmente no tienes solo un diagnóstico, sino que tienes varios diagnósticos. Y eso a mí me ha tocado verlo en consulta. Entonces me parece súper interesante lo que estás diciendo. O sea, poder diagnosticarlo, aunque sea ya adulto, también te va a dar un gran alivio de decir, ¿sabes qué? Venía de acá, o sea, ni siquiera es esto otro. Entonces, también te permite conocerte más emocionalmente. Exactamente, porque a raíz de esto, de la poca identificación, que viene también mucho de la discriminación por no ser distinto, por ser igual, por seguir siendo igual al resto, terminamos haciendo masking, que es sobreadaptándonos, obligándonos y poniéndonos ese doble estrés de sobreadaptarnos en un entorno que no está preparado para personas con neurodiversidad. Lo que eso genera, obviamente, baja autoestima, ansiedad, muchas veces depresión. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen múltiples diagnósticos, como me llegó a pasar a mí, y están buscando una respuesta, consideren evaluarse, porque muchas veces puede ser esta la respuesta que tanto estaban esperando, y en la adultez, si bien se pueden continuar trabajando cosas, no es lo mismo que si te lo diagnostican de niño, por supuesto, pero te puede ayudar a tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Lo que decía Javi, pucha, qué importante es comprender que ahora como adulto, porque mira, yo tengo muchos pacientes que han pasado por procesos psicológicos, muchos con ansiedad, muchos con problemas en el trabajo, muchos sintiéndose distintos, comparándose con el resto, y muchos yendo a neurólogos, muchos yendo a psiquiatras, y no se da mucho la situación de poder observar que de repente es parte de mi personalidad y es parte entonces de un espectro autista. En lo personal, cuando yo me hice helados y que me lo hice contigo justamente para poder salir de Now it's your turn. Ooh, good one. Nos tienen la Gracias. escoba. Los bots. Así va a comenzar a ser nuestra vida con inteligencia artificial cada vez más presente, qué importante. Bueno, yo me relajé tanto entendiendo que soy neurodiverso, como decías tú, claro, no estoy dentro del espectro autista, pero soy neurodiverso, hay cosas que me pasan, de repente sufro, me voy a confesar un poco, pero para los que me conocen, de repente sufro un poquito de ansiedad social. Hay veces que tengo muchas ganas y mucha energía y tengo ganas de ir a un cumpleaños y hay otros que no, que quiero quedarme en la casa, que de verdad no me presenten siquiera la idea de querer ir al supermercado o quitarme el pijama porque no puedo. Y yo mucho me lo cuestioné pensando en que era un trastorno, pensando que estaba depresivo. En lo personal pensé que era bipolar un poco, porque habían días que no me quería quitar el pijama encima y habían otros que estaba con una energía desbordante, con ganas casi de carretear y salir de fiesta. Y poder identificarlo esto a través del test que me hiciste me produjo un relajo. Ahora yo hablo del tema con relajo, simplemente soy así, me aprendí a querer, me aprendí a soltar, aprendí a disfrutar esos días de pijama, aprendí a disfrutar esos otros días que estaba también con más energía. Asocié mi trabajo también en zona a eso.
Los días que me siento más creativo, efectivamente hago trabajos que tienen que ver con las gráficas, con lo creativo, con proyectarme en mi trabajo, y los otros días que ando más down, para mí, yo me identifico así, que ando más down, con una energía más baja, bueno, aprovecho de descansar, aprovecho de hacer otras cosas de la casa, ocupar mi hobby o qué sé yo. Ay, Javi, por favor. Hey, trágalo. Oye, es que se mueve todo el rato, no puedo. Siléncialo primero, Javi, por favor. Ahí pude. Perfecto. Dios mío, todas estas cosas, oye. En fin, así que eso. ¿Está muteada, Paula? Había Pasa una que cada vez- pregunta igual. Sí, Perdón. cada vez que se publican nuestras charlas, ya nos pasó hace un tiempo atrás, no en esta, sino que en otra charla que yo entregué, se filtró mucha este tipo de videos. Mucha basura, hablemos así. Mucha basura. Pero démosle nomás y sabemos que estamos entre adultos, así que no va a haber inconveniente. Bueno, en el chat estaban preguntando también si tenía que ver con el trastorno límite de la personalidad como secuela del autismo, y también puede estar dentro de las comorbilidades, los trastornos de personalidad en general. Ok. ¿Tienes más presentación, Javi? Sí, bueno, en realidad quería comentarles que para las personas con autismo en la adultez, identificarlo puede ayudarles generalmente a mejorar lo que son las habilidades, las funciones ejecutivas, sobre todo en el área, por ejemplo, de tener fluidez, de memoria del trabajo, la toma de decisiones, la anticipación, el establecimiento de metas. Eso es lo que más se trabaja como desde el área psicopedagógica. También desde el área de la terapia ocupacional se puede trabajar el perfil sensorial, que todos tenemos un perfil sensorial, tengamos autismo o no, que tiene Pues que no ver somos con... robots. Exacto, y Porque que no somos robots. que tiene que ver mucho con saber cuáles son nuestras preferencias sensoriales. Y bueno, obviamente hay otros profesionales con los que se puede acudir para tener mejor orientación, entre eso los psicopedagogos, las psicólogas, la terapeuta ocupacional. Si tuviéramos también dificultades, como por ejemplo para hablar en público, también se puede trabajar con psicopedagoga o fonoaudióloga. Por ahí veo una manito levantada. Dame un segundo. Sí, Marcela Cortines, cuéntanos. Hola, buenas noches. Yo no sé si lo explicaste, pero quería saber cuál es la diferencia entre el autismo y el TDA o el TDAH. El autismo es, se habla de espectro autista, que es un trastorno, y el TDAH es el trastorno de déficit atencional. La diferencia es que uno está solamente enfocado en la atención y el otro está enfocado en todos los sentidos. No solamente en la atención, pero también hay casos donde hay personas que tienen autismo y que tienen TDA al mismo tiempo. Muchas gracias. Esos casos son un poquito más difíciles de identificarlos. Me imagino. Cuando te refieres a atención, como lo clásico del colegio, que se dan cuenta que a los niños les cuesta tomar atención, apuntes, estudiar, se desconcentran, a eso te refieres con un trastorno de déficit atencional, ¿cierto? Exacto, que es igual, obviamente, se acarrea hasta la adultez. No es como que uno salga de cuarto medio y se acabó el déficit atencional. Eso también... Aprendemos a hacerlo menos notorio. Aprendemos a Exacto. hacerlo menos notorio, pero nada más que eso. Exactamente, aprendemos a ser un poco más funcionales, y ese es como la meta también al llegar a un diagnóstico en la adultez, porque si bien no se puede trabajar cosas que claramente ya aprendimos de pequeños,
sí se puede volver a generar otros hábitos, tener una vida mucho más tranquila, no sobrecargarnos y no llenarnos tanto de sobreestímulos que tengamos que simplemente apagarnos, porque llegamos al punto del burnout, que no sé si conocen ese término, pero está como muy en boca ahora en redes sociales, que es cuando uno ya alcanza su límite y simplemente colapsa y apaga tele. Entonces, no queremos llegar a ese punto. Entonces, es bueno saber identificar qué días podemos exigirnos un poquito más y qué días basta con que cumplamos lo que tenemos que hacer y listo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Hay personas en la sala de espera, si te pediría por favor aceptarlas, Javi. Preguntas Sí, no veo, todas, pero voy a aceptar a Danisa. No las sé que si tengan Carla. nombre. Aceptarlas, sí. Sí, porque los demás tienen como nombre gringo y creo que son parte de los bots. No, sí, sin duda, dale. Muy bien tener esa precaución después de lo que ha sucedido. Bueno, ¿cómo saber si tienen autismo? Antes mucho se pensaba que el autismo solamente podía diagnosticártelo un neurólogo y eso no está tan alejado de la realidad, pero ahora en la actualidad la evaluación la pueden aplicar todos los profesionales ligados al área que se certifiquen con el A2 o con el ADR. Al final el neurólogo lo único que hace es como confirmar el diagnóstico. O sea, tú le llevas esta evaluación y en caso de que, por ejemplo, quieras medicarte, o sea, no es necesario trabajar con el neurólogo si no tienes interés como en medicarte. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el déficit atencional. Uno puede tener el diagnóstico, pero puede querer trabajarlo de otras maneras y no necesariamente tomar Ritalin, por ejemplo. Muchas gracias, Javi, por toda la intervención. Sé que vas a mantenerte ahí. Te pido que te mantengas ahí, por favor, Quiero para agregar una cualquier cosita duda. antes de finalizar. El A2, por lo general, se realiza en 3 sesiones, que vendría siendo la primera, que es una entrevista. Luego la segunda, donde se aplica el módulo completo del A2, que corresponda según la edad de la persona. Y la tercera, que es donde se entrega el informe y, por supuesto, se entrega también herramientas y consejos sobre cómo continuar. Mitzi tiene, no sé si un comentario o una pregunta ahí en el chat. De repente, por favor. El A2 da un diagnóstico definitivo para adultos. El A2 es para todas las edades, desde los 12 meses en adelante. Entonces no es solamente para adultos, es una batería completa con módulos que se separa entre edad y también en capacidad de habla. Entonces ahí se va tomando la decisión según el especialista de cuál es el que corresponde para la persona que va a evaluarse. Pero sí es un diagnóstico que te asegura en qué parte del espectro estás. Ok, o sea, es un test, ¿cierto? Funciona como test, que nos permitiría entonces saber en qué parte del espectro estoy y también el profesional que lo hace, me imagino, ¿no? Así como lo hiciste tú conmigo, da tips de cómo darle cierta solución a ciertas situaciones que se están viviendo y herramientas un poco más ligadas a la psicología. ¿Es así, Javi? ¿Lo puedes confirmar? Más que un test, es una evaluación, porque ¿Ya? también está, por ejemplo, el ADR, que también es una entrevista. Entonces, pero yo aplico la entrevista más en la primera sesión y luego me voy de lleno con el A2, que es como más completo para evaluar el autismo. ¿Y cuál era tu otra pregunta, perdón? No, sí, aparte de la evaluación, evidentemente también se conversa sobre Claro, o sea, distintas soluciones, distintas herramientas que puedes aplicar en tu vida. exacto, al menos así es mi metodología de trabajo, no sé cómo lo harán otros profesionales, pero yo cuando entrego el informe también doy un par de tips y claramente si veo necesario derivar con otros profesionales también lo hago.
Perfecto. Y Javi, ahí ¿puedes Jerry dejar de, tiene una pregunta. sí, ¿Alguien? puedes dejar de presentar para que nos veamos todos en la galería, por favor? Sí, sí. Hola. Nicole estaba que quería hacer una pregunta. Sí, te Sí, escuchamos, quiero hacer Nicole. una pregunta. Bueno, por ejemplo, yo tengo una duda porque en este caso yo le hice un test a mi hijo, que tiene 7 años, y le encontraron déficit atencional, más hiperactividad. Yo tuve la duda si es que yo como mamá le entregué ese, porque a veces dicen que es genético. ¿Tú Entonces quería ¿Tú saber, quieres salir de la duda de si es genético? ajá. O sea, yo creo que sí, porque yo lo veo a él en todo lo que a él le cuesta y lo recuerdo a mí de niña. O sea, la diferencia es que nunca Claro. me diagnosticaron nada. Exacto. Dentro de los diagnósticos de neurodiversidad hay un alto porcentaje de que sea hereditario, más nunca se ha llegado a una opinión científica certera respecto a esa afirmación, pero sí se puede ver mucho que de padres a hijos hay muchas actitudes repetitivas. A veces tiene que ver mucho con la crianza y otras veces tiene que ver con actitudes repetitivas, pero sí tiene un factor hereditario. Desde la Ah, mirada de la perfecto. descodificación podemos hablar que muchos de los espectros, sí, bien digo, y de muchos de los diagnósticos son vistos como transgeneracionales, ya en muchos aspectos, y en el caso de la hiperactividad tiene una respuesta concreta desde la parte de la emoción, de cómo ese bioshock, que es muy pequeñito muchas veces, ni siquiera es un gran bioshock con una gran masa conflictual en el caso de la hiperactividad, tiene una respuesta emocional. No sé, Nicole, si te gustaría escuchar esa arista. Sí, dice que Sí, sí. por supuesto. Ok, desde el punto de vista de la biodescodificación, cuando tenemos un pequeñito que presenta una hiperactividad, hablamos de un pequeño momento que se le graba al niño en donde mamá, literal así, mira, mamá no me pone la suficiente atención, ¿bien? No estoy presente para mamá, no estoy siendo visto por mamá, ¿bien? Y mira, y yo siempre cuando hablo de este tipo de situaciones, sobre todo en el ámbito del área de la mamá, uno cuando le dicen esas cosas como que uno se impacta y dice, pero si yo en realidad le he dado toda la atención a mi hijo, incluso tiendo a ser sobreprotectora ya, es como lo normal, ¿bien? Por lo tanto, siempre hablo que ojalá no lo tomemos desde el juicio, ¿ya? Sino que así como nosotros como adultos recordamos muchos biochoc que tal vez tenemos desde muy pequeños, nuestros hijos también lo van a tener porque en alguna medida todos nos grabamos ciertos eventos de diferentes formas, ¿ya? En este caso es la respuesta a no estoy siendo visto por mamá o mamá no me pone la suficiente atención. Por lo tanto, tengo que hacer más en cualquier área de mi vida para que ella me pueda ver y observar. Entonces nace esto como una respuesta adaptativa al inconsciente, ¿bien? En la cual me voy a poner activo para poder ser visto. Entonces, uno de los tips que yo les doy a las mamás cuando vienen a consulta con este tipo de adaptación que hizo el niño, es decirle a tu hijo o a tu hija, es hijo te veo, hijo te escucho, hijo estoy aquí para ti. Con esas palabras, a medida que, como él es chiquito o ella es chiquita todavía, puedes ir interviniendo en su inconsciente a través de estos pequeños mensajes para que el nivel de alerta que en algún minuto se le produjo vaya cambiando, vaya mutando. He visto cambios increíbles con tan solo esos pequeñitos cambios. Espero te sirva. Oye, Paula, te Sí, tengo una muchas pregunta a gracias. ti. ¿Me escuchan? Yo te tengo una pregunta. Dale. Y cuando somos adultos, Paula, ¿te puedes dar algún tips? Cuando somos adultos y quizás a través de lo que nos dijo Javi, ya nos dimos cuenta que estamos frente al espectro, quizás no estamos diagnosticados todavía, pero ya lo intuimos.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué Estamos podrías hablando de la decirnos sobre eso? hiperactividad. No, bueno, también de la hiperactividad Lo que o pasa es que del desde el autista. autismo tengo una respuesta distinta, Claudio. O sea, desde el autismo, nosotros en biodescodificación observamos el autismo como un trastorno, como una constelación cerebral, como un trastorno de comportamiento, ya se da como un trastorno comportamental porque es una adaptación a nivel cerebral bastante profunda en relación a bioshock que se dan generalmente en la transgeneracional y además de eso a nivel de proyecto sentido. ¿Qué quiere decir eso? Mientras estamos en el vientre de la mamá. Entonces, dentro de las sugerencias, por ejemplo, que yo le hago a la gente que tiene hiperactividad, es bueno constelar, ¿ya? Constelar esa situación, es bueno trabajarla en biodescodificación, porque ahí lo que hay que hacer en biodescodificación es permitirle a ese niño pequeño, a través de herramientas de reemparentamiento, de que observe cómo en una disociación su madre le entrega esa atención, ¿me entiende? Y eso se hace en terapia. Ahora, dentro del espectro autista, nosotros en biodescodificación, como te dije, esto lo observamos como un trastorno comportamental, como una constelación, como una adaptación que hace el cerebro para que se pueda expresar aquello que sucedió tanto a nivel transgeneracional como en el proyecto sentido. ¿Y cuáles son los conflictos que están asociados al autismo? Primero, que la madre, porque finalmente es la mamá, ¿ya? Dentro de la historia también está el padre, ¿ya? Pero como se da en el proyecto sentido hay que buscar mucho en ambos árboles, tanto en el árbol transgeneracional del padre como el de la madre. Y es un conflicto vivido con alto rencor, más un conflicto violento, ¿ya? ¿Bien? ¿Ok? Entonces, tienen que vivirse en una masa conflictual muy alta ambos conflictos. Tanto el rencor como el conflicto violento tienen que tener una masa conflictual altísima para que la persona presente autismo. ¿Bien? Además de otras características que, mira, vine con un apunte bastante largo como para poder ir dando pautas y respuestas a muchas cosas que, por ejemplo, estuvo hablando Javiera, ¿ya? Y que me parecieron bastante interesantes. Por ejemplo, en un momento dado, el cerebro va a decir que es mejor no comunicar y permanecer callado, porque aquí lo que prevalece es el mundo de los secretos y el mundo de lo prohibido, dentro de la transgeneracional, dentro del árbol. Entonces, por ejemplo, el mutismo en el autismo tiene esa connotación, la connotación de secretos transgeneracionales, de silencios que no fueron, de cosas silenciosas, de secretos que no fueron expresados. Por lo tanto, es mejor quedarse callado. Hay un tema sobre el exilio de uno mismo, ¿bien? Como también el autista representa dentro de la transgeneracional a un familiar que fue exiliado del clan, ¿bien? Y como yo represento al otro, finalmente también tengo un autoexilio de mí mismo. Y como no puedo vivir mi propia vida, porque mi vida es totalmente monótona, porque no tiene matices, porque estoy totalmente ajeno a mí mismo, y como estoy dentro de ese exilio, es mejor tomar la vida de los demás. Y aquí aparecen grandes aristas, porque como decía Javiera, el autista tiene como la visión de enfocarse en una sola cosa, y de eso sabe muchísimo, ¿bien? Entonces, generalmente hay aristas cuando personas que tienen autismo, ponte tú, se saben completamente la vida de un artista, saben completamente toda la vida del artista, saben todas las canciones del artista, saben hasta el más mínimo detalle de ese artista. ¿Y por qué? Porque esa vida es mucho más interesante que la mía, que es monótona, ¿ya? Que es simplista, que es
nula, que no tiene muchos matices. ¿Por qué? Porque en el fondo yo estoy representando a un exiliado, y como represento a un exiliado, me exilio de mí misma, y vivo la vida vivo mi vida a través de los ojos del otro, ¿bien? Que por ejemplo en el caso que estoy poniendo sería el de un artista. No sé si me comprenden, mira, es un poco complejo explicar todo esto, lo estoy tratando de resumir lo mejor que se pueda. No sé si hay preguntas acerca de esto. Carla tiene la mano levantada, te escuchamos. Bueno, yo lo siento, me perdí la primera parte. No hay problema. Mi internet estaba pésimo, no vi la introducción de Javi. Pero este tema más que nada me interesaba porque yo trabajo, soy tía en un colegio. Entonces este tema lo estoy viendo a diario. ¿Y me escuchan? Sí, Te súper. escuchamos perfecto, te Ya. estamos escuchando. Entonces, bueno, tengo cantidades de preguntas. Bombardee nomás, bombardee. Yo sin conocer siento que tiene ciertas características, pero por eso no sé si lo hablaron antes. Pero yo No te preocupes, siento si no se retoma el tienen tema, no hay problema. características, pero lo preocupante es, a mí me pasa de que hay muchos papás que no saben o no lo aceptan. Me ha tocado estar con papás que le digo, que le hemos dicho, hágale el test, pero ¿qué es eso? ¿De qué sufre mi hijo? Entonces, como también tengo amigas que le han diagnosticado ahora grande a los niños, no sé, un psiquiatra, porque el niño sufría ya de depresión. Claro, hablamos de eso, Carla, que eso viene siendo como las secuelas, ¿te fijas o no? Tanto la Exacto. Les depresión como la cuesta ansiedad. demasiado sociabilizar después con sus pares, Lógico. más en la edad de la adolescencia. Claro, lógico, porque finalmente eso viene siendo una secuela. Mira, también estaba la parte que hablaba, por ejemplo, Javiera, que muchos TOC, que mucho trastorno obsesivo compulsivo viene siendo también una secuela, pero fíjate que es una parte interesante desde la biodescodificación, y le puse mucho énfasis en este apunte porque dice que en el fondo, como también finalmente represento este exiliado, ya el autismo tiene una connotación de mucha perfección, ¿bien? Porque en el fondo dice, dame un segundo para buscar bien el apunte, Claudio, porque quise ser bien específica en esto para... De hecho, una de las Mira. características que nosotras vemos, bueno, dentro de mi ignorancia, porque nosotros mayor capacitación con respecto al TEA no hemos tenido. Pero vemos que ellos siempre se especializan en algo. Exacto, O y sea, son las muy características de repetitivos. ellas son súper marcadas. No sé si Exacto. me entienden. Sí, sí, se entiende Claro, Es que es y así. ahora creo que las psicólogas del colegio, ellas se están capacitando para poder hacer más luego los test, porque en realidad cada año hay más niñitos con el trastorno. Con el trastorno, Mira, claro. acá coloqué algo que es bien importante. Mira, el autista queda bloqueado a nivel mental, ¿ya? Verifica permanentemente si lo que dice es exactamente o no. Si es suficientemente inteligente y correcto, verifica y vuelve a verificar una y otra vez. Y eso está en el proyecto sentido, porque en el proyecto sentido el niño tuvo una noción de ser un proyecto de perfeccionamiento o de la madre o del padre destinado al fracaso. Y como estaba destinado al fracaso dentro del proyecto sentido, verificas una y otra vez si lo que estás haciendo es correcto. Por lo tanto, cuando esto no es diagnosticado a tiempo, finalmente, evidentemente, puede terminar en un trastorno obsesivo compulsivo. Bien, también, como es tan importante el hecho de ser perfeccionista, dice, lo que salga de mí tiene que ser tan perfecto que no tengo derecho al error, porque el error es igual a muerte en el inconsciente, Claudio. Entonces, si me callo, no cometeré el error y por lo tanto sigo vivo. Y de ahí viene mucho mutismo por parte de los niños que tienen autismo. Bien, esas son como las cosas que se dan a nivel de proyecto sentido.
He dicho varios tips, ¿ya? Mira, es una lista bastante larga. Yo generalmente cuando Claro, pero trabajo con... como les digo, me perdí la Dame un primera segundito, parte. Carla, para terminar la idea, ¿ya? Un cachito. Y cuando, por ejemplo, bueno, Claudio sabe, ambos hemos trabajado por largo tiempo con niños que tienen autismo con excelentes resultados, y lo debemos decir, con excelentes resultados. Es bien impresionante cómo cuando uno va tomando el detalle, porque yo cuando trabajo con niños o adolescentes, yo envío una ficha a los papás, ya una anamnesis, donde tienen que llenar una ficha con mucho detalle, sobre todo en relación al proyecto Sentido, ¿bien? Porque en ese proyecto Sentido nosotros encontramos la riqueza de todos los detalles que luego el niño presenta en el espectro. Bien, por ejemplo, como decía, si tiene mutismo, si hace cosas reiterativas, si está viviendo a través de la historia de otro, que están ahí representando los exiliados, bien, si tiene mucho silencio que representa si hablo, bien, hay un ejemplo que tiene que ver con una estrategia en relación a cuando la gente pelea en la guerra, ¿ya? Si me equivoco, si cometo un error, termino muerto, ¿ya? Eso es como lo que está en el inconsciente del niño del espectro, o sea, no puedo cometer ningún error porque el error representa la muerte. ¿Y por qué? Porque en el fondo ese proyecto tan perfeccionista que tenían mis padres acerca de lo que podría ser mi nacimiento, termina siendo un fracaso, y estaba destinado al fracaso. Y eso mi inconsciente lo sabe. Bien, entonces de ahí la importancia de conocer cuál es el proyecto y no olvidar que además tiene dos masas conflictuales que son altísimas. Una que tiene la noción de rencor profundo y un conflicto muy violento vivido en el proyecto Sentido. Además de eso, se buscan historias violentas dentro de la transgeneracional, ¿ya? Como muertes o asesinatos que son violentos dentro del árbol, ¿bien? Muchas veces las personas dicen, no, sabes que yo no tengo mucha noción de esto. Finalmente, como el inconsciente, bien, como nuestro ADN trae todo grabado en nuestro inconsciente, cuando uno trabaja en terapia sale esta información. Entonces también es importante decirlo, no solamente en terapia, sino que además lo hemos visto montones de veces, Claudio, en constelaciones, como esta información se manifiesta de manera espontánea. De ahí la importancia de poder observar, ¿ya? También de ahí la importancia de aprender a conocerse, como decía la Javiera. No sé si hay más preguntas. A mí me gustaría solo hacer un comentario porque conocemos también del autismo arranques de rabia. Muchas veces los niños manifiestan y tienen arranques de rabia, de ira, de golpes, de morder, por ejemplo. Y eso en un adulto, ojo, por ahí se traduce en frustración. Habemos tantos adultos frustrados que nos enojamos, que no nos permitimos la pataleta que se podrían permitir los niños, pero si nos frustramos, nos enojamos con nosotros mismos, quebramos quizás los platos, nos enojamos con el otro. Por eso el nombre de esta charla, crisis, ansiedad y depresión en adultos no diagnosticados. Nuestro único afán, junto a Paula, y cuando invitamos a Javi a participar, que fue posterior a que yo me hiciera helados, debo asumir porque quedé encantado con eso, pucha, lo importante que es conocerse, lo importante que es entender qué es lo que nos está pasando, dejar de considerarnos bichos raros, especiales o especímenes y empezar a entender que somos parte de una historia, que somos una adaptación de esa historia y que podemos, con la adultez que tenemos hoy día, encontrar herramientas, solicitar ayuda, conocernos un poco más, con el único fin de hacernos la vida un poco más relajada, tranquila. Lo que pasa con el autismo es que tiene que ver, en términos muy generales, con el tratamiento de la información. Son niños o son adultos que tienen mucha información y que tienen una sobresensibilidad con respecto al tratamiento de esa información. O sea, es mucha la información que tienen, es mucha la información que recaban y no saben qué hacer con tanta información. Y eso les produce una incoherencia con el mundo, porque pareciera que tienen más información que el mundo que los rodea. Y eso también les provoca entonces una crisis de estímulos. Es como que estuvieran saturados de estímulos.
Ustedes Lo que pasa, Claudio, que la información no es solamente del entorno en el momento, sino que además tienen una información que viene desde el proyecto Sentido y la Justamente. transgeneracional. Por ahí había una pregunta interesante acerca de cuando estaba ¿Dónde? ¿En destinado. el chat? Sí, acerca de que si estaba destinado al fracaso. ¿Me puedes leer la pregunta para la respuesta, por favor? A ver, hay una pregunta que dice, en referencia al trastorno múltiple de la personalidad, ¿cómo se podría No, abordar? Hay no. otra pregunta que habla de qué se puede hacer con una persona de 56 años de edad con neurodiversidad que no está diagnosticada, qué se puede hacer para ayudarlo. Aquí está. Que estaba destinado al fracaso, ¿quiere decir que no es posible alcanzar la perfección de su nacimiento? No, no. Que estaba destinado al fracaso quiere decir que tanto papá como mamá a nivel inconsciente tenían claro que estar en pareja o ese perfeccionamiento de, por ejemplo, la familia feliz, como muchas veces se lo propone la gente, no estaba destinado a ser, porque tanto el padre como la madre tal vez traen ya la información, por ejemplo, de que no pueden estar juntos, que lo hemos visto muchas veces en otras charlas, Claudio, como por ejemplo, que, no sé, ponte tú venir con el historial de que todas las mujeres se separan, o todas las mujeres tienen que ser mamás solteras, por lo tanto, finalmente estoy con una persona que me deja. Entonces, está destinado al fracaso esa unión. Por lo tanto, el niño trae esa información. A eso me refiero. Sumado al el conflicto de rencor Sumado, que sí, lo hablabas que pasa también. que lo otro es un desglose, ¿ya? Es un desglose más específico de todo. Mira, son muchos puntos los que se revisan. Yo cuando trabajo con niños autistas también me gusta mucho trabajar con la mamá, ¿ya? Además del historial que traiga el papá a nivel transgeneracional, porque son muchas aristas y se descodifica una por una, ¿ya? No es solamente porque mira, la gran masa conflictual, la gran parte de la masa conflictual de la adaptación en referencia al autismo la tiene el rencor y el conflicto violento. Eso es lo principal. Pero de ahí en adelante se desglosan muchos otros conflictos que vienen asociados al autismo y que hay que revisarlo y hay que ir descodificándolo uno por uno. Ahora, mi experiencia a mí me dice que a medida que uno va descodificando, los niños van restableciendo mucho más su bienestar. Y lo he visto, o sea, he visto como niños que de verdad no podían hablar, no podían mantener una La comunicación, mirada fija. una mirada con el otro, una comunicación con el otro, han podido restablecer y tener una vida mucho más plena, ya mucho más amigable con ellos mismos, porque de eso se trata, ya, eso. Bien, no A sé mí si más preguntas. me gustaría antes que eso compartirles, entender que hay trastornos, sobre todo en el caso de los trastornos y en los síndromes, que son un conjunto de síntomas. Tenemos que entender que para el cerebro entonces es una macro solución, ¿ya? O sea, provocó esta nueva adaptación para todas las situaciones anteriores que vienen. Por eso Paula habla de un conjunto de situaciones que tienen que darse para que se manifieste este síndrome o se manifieste este trastorno, y también por eso se habla de una constelación en el caso de un trastorno comportamental, que según la biodescodificación lo es un espectro autista. Entonces, recordarles que nuestro cerebro opera siempre con eficiencia energética. Y en esa eficiencia energética, si se juntan ciertos factores, mando a hacer una macroadaptación como el autismo, como una depresión endógena, como un cáncer también y otras situaciones biológicas que hacen que un cúmulo de situaciones emocionales se resuelva a través de una sola enfermedad o una sola condición. ¿Me entienden? Es como si en casa tuviéramos harina, también tuviéramos sal, también hiciera frío en el clima, también fuera invierno y también fuera zapallo. Mejor hago sopaipillas y mezclo todos los ingredientes y como rico, ¿me entienden? Es así de simple como opera el cerebro. Si existe ya un conflicto de rencor, si existe una historial
violenta de algún exiliado en la familia, si además durante el embarazo tuve ciertas condiciones que me hicieron no querer comunicar la rabia que tengo, se pueden entonces ir juntando factores para que nazca como resultado un trastorno del espectro autista en un niño, y cuando ya nos convertimos en adultos, entender que es nuestra personalidad, es parte de nuestro destino, y es muy importante que, primero que todo, empecemos a aceptarnos, a conocernos, para poder brindarnos a nosotros mismos como un regalo lo mejor que podemos hacer, que es el bienestar, es vivir en paz, sabiendo cómo soy y ofreciéndole también al otro mi realidad, no lo que no hay, lo que sí hay. Claudio, a mí me gustaría agradecer montones la intervención de Javiera, creo que fue sumamente clara en la explicación con respecto al autismo, creo que fue de mucha utilidad, sobre todo para las personas que me imagino que están acá, que querían saber acerca de esto, pero también invitarlos a que puedan, tal vez, no sé, contactarse, no sé si Javiera dejó por ahí su teléfono, se puedan Yo me voy contactar. a, voy a dejar mi Instagram y el Claro. teléfono. Me voy a permitir yo también copiarlos ahí en el grupo de WhatsApp de la Masterclass, donde creo que están todos los que están por aquí. Claro, porque es re interesante poder salir de la duda a través de esta evaluación, que me parece además una evaluación maravillosa. Saber también que, así como el poder vivir con esto, pero ¿sabes qué, Claudio? Es vivir de una manera más gentil con esto. Y a mí, si hay algo que me gustaría decir, y que se lo hablaba hace unos días atrás a una mamá que me consultaba para pedirme una hora, justamente por su hijo que está con autismo, bien, yo le contaba que en el fondo, finalmente, a medida que nosotros nos vamos conociendo, cosas como, tan simple como decía la Javiera, por ejemplo, me molestan ciertas texturas, ciertos colores, ciertas cosas, ciertos olores, en fin, lo que sea, ir haciendo nuestra vida más Autorregularnos. exacto, ir haciendo nuestra vida mucho más gentil, autorregularnos, como dice la Javiera, porque imagínate que si nosotros le hiciéramos la vida más gentil a alguien que ya va conociendo este tipo de características, o sea, si nosotros sabemos, por ejemplo, como decía Carla por ahí, que son muchos los niños que están ahí, que si tenemos en una sala, en un aula, por ejemplo, niños que están con el espectro autista y que de verdad, por ejemplo, no tienen mucha tolerancia a los ruidos, ¿ya? Poder generar un ambiente más lindo, más relajado, tal vez, por ejemplo, enseñarles a las educadoras que pueden mantener una sala con musiquita de mantras, por ejemplo, o una música clásica agradable para los niños, que, por ejemplo, se pueden utilizar distintas técnicas, aplicar meditación, un poquito de yoga. ¿Puedo por intervenir ejemplo. aquí un segundito? Sí, A mí, disculpa, Sí, por supuesto. Javi. Por ahí darle el tips a la Carla, tal vez sería bonito que inviten a Javiera Andacoyo. Ella ha trabajado en aula muchos años con niños, facilitándole, como ella ya conoce todo esto, porque además está diagnosticada con el espectro autista, facilitándole a las profesoras, por ejemplo, cómo poder intervenir en sala con los niños y haciéndole el ambiente en general, porque esto no es solamente para los niños con espectro autista, en general, un ambiente más agradable, un ambiente más armonioso. Nos falta muchísimo en educación, muchísimo. Estamos, creo, mira, di una entrevista hace poco tiempo en la radio, creo que estamos muy al debe, muy al debe. Podemos estar con el último iPhone en la mano, con el último modelo de auto, pero cuando nosotros comparamos las salas de clase de antaño con las de ahora, creo que hay nada de diferencia. Entonces estamos muy al debe, y creo que ir incorporando ciertos elementos en la sala de clases, créeme que no solamente al educando, sino que a los niños, ¿ya? Les hace maravilloso, les cambia la vida. Eso, Javiera, no sé qué ibas a decir tú. Bueno, quería decirles que para mí, personalmente, tener mi diagnóstico de autismo me abrió las puertas hacia una comunidad que no conocía, que me permitió y que me entregó muchas herramientas para poder desarrollar mejor mi día a día, para poder comunicar de manera más asertiva mis necesidades.
y sobre todo saber establecer límites entre las cosas que me permito hacer en el día a día e incluso en cosas tan simples como hay mucha presión social de repente en hacer ciertas cosas. Entonces, en saber cómo comunicar qué cosas sí quiero hacer y puedo hacer y qué cosas en tal momento no. Y en esto también me dieron muchos tips, muchas herramientas que yo no conocía, como por ejemplo, sobre todo para el tema que comentabas de los niños, del ruido, de la sala y todo eso, hay, por ejemplo, instrumentos y cosas que yo no conocía. Existen protectores auditivos, por ejemplo, hay muchos fidgets que son muchos juguetes estimulantes, como por ejemplo los slime, estos que giran, no recuerdo el nombre. Hay muchas cosas. Esas pelotitas. No son unas pelotitas, son unos que son como un hélice. No, pero eso es como hoyito. Exacto. Todas esas cosas, todas esas herramientas que uno no conoce y que tiene al alcance son súper buenas para aplicar en la sala y para aplicar en el día a día, incluso como adulto. A mí me sirven un montón cuando estoy en la universidad o cuando doy clases, incluso antes de una presentación, porque para los que no saben, yo soy autista y me cuesta muchísimo hablar en público. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy tejiendo, ustedes no me ven, pero yo ya avancé un montón en mi tejido durante toda esta conversación. Entonces, todas esas cosas son tips que si mientras más pequeños lo sepa la gente, mejor. Así que si me quieren llevar a algún colegio, yo feliz de darles tips. Yo trabajé mucho tiempo con niños en jardín, con TEA, entonces tengo mucha experiencia en sala también, así que eso. Bueno, la invitación está extendida. Yo voy a compartir ahí el contacto de Javi para los que quieran diagnosticarse, los que quieran vivir esa experiencia. Si tienen algún hijo, sobrino que está ahí con las dudas. No solo niños, yo soy siempre aclarar especialista la sobre todo situación. en adolescentes y en adultos. Sí, no, sí está claro. Pero por lo general uno como que lo enfoca en los niños el tema porque ya los adultos ya estamos crecidos, pero ojo, insisto, a mí también me alivió montones hacerme esa evaluación, que fue un poco de curioso, porque fue para salir de ciertas dudas. Yo tengo sensibilidades ahí, sobre todo con la comida, hay mezclas que no las aguanto, si no es heterogéneo completamente, no lo como, ni por si acaso me causa asco, parezco un niño, yo con la alimentación parezco un niño en serio. Y bueno, y otras cosas más que me hacían que me cuadre un poquito la historia de estar dentro del espectro autista. Y ahí Javi fue muy hábil al decirme, ok, no es esto, si eres neurodiverso, bla, bla, bla. Me ayudó montones a conocerme. Hoy día, como les decía, me relajo al estar en pijama, no me sigo culpabilizando. Antes me terminaba hasta doliendo la cabeza y no podía trabajar, pero tampoco podía descansar. Y hoy día me lo tomo como parte de mi personalidad, como parte de días donde puedo hacer otras cosas. Así que, Carla, tienes ahí la mitad, te escuchamos. Sí, por mi parte agradecer a Javier, aunque lo voy a volver a ver el programa. La máster lo voy a volver a ver. Pero no sé si se puede hacer a nivel de colegio, pero cualquier dato, alguna mamá que conozco, Javi, ahí voy a dar su número. Te agradece. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas los... ¿Se escucha? Beni, te escuchamos. Sí, te escucha. Javier, ¿te encuentras acá en Santiago? Me encuentro en La Serena, pero también si necesitan que vaya a Santiago no me dificulta. Pero esa evaluación se puede hacer. La evaluación se puede hacer online también. ¿Sí? La evaluación se puede hacer online única y exclusivamente en adultos. Okay. Sí, pero eso se puede es importante aclarar, no lo habíamos... Porque con niños utilizo mucho material que se necesita trabajar en físico, así que es única y exclusivamente con adultos. No sé, yo estoy pensando en adultos, pero ¿se puede hacer vía Zoom? Sí. ¿Sí? Sin ningún problema.
Sí, de hecho nosotros lo hicimos por Zoom. Y yo no me di ni cuenta, yo quedé feliz con el resultado. Bueno, dejar las invitadas a las próximas masterclass. Sabemos que este tema fue bastante específico, pero me ganó la emoción de conocerme a mí mismo, las ganas y la felicidad que vi en Javi cuando le tiré ahí la idea de poder participar en la masterclass. Es un tema vigente, es un tema que está de moda. Hace poco Chile hizo una legislación sobre el TEA, se están abriendo las puertas, es bien importante lo que está sucediendo hoy, para eso necesitamos tener la máxima claridad, necesitamos nosotros como adultos hoy día comprender que el jefe no es mañoso, sino que el jefe quizás tiene una personalidad distinta y quizás es neurodiverso. ¿Saben cuántos jefes hay neurodiversos hoy? Porque resulta que son muy talentosos y muy focalizados en ciertas áreas, pero no en las relaciones personales. Entonces, por ahí podemos tener ese jefe tedioso, ese jefe idiota, ese ahí siempre en recursos humanos, alegando contra cómo él no sabe indicarnos las cosas, pero es un genio, resulta en su área. Entonces nos sirve un montón poder identificar esas situaciones. Dejarlos a todos invitados también porque se viene, y esto va a ser un estreno para ustedes, se viene el diplomado en constelaciones cuánticas para todos los que quieran aprender las bases de las constelaciones familiares según Bert Hellinger, pero modernas y vanguardistas, con los entendimientos hoy de la física cuántica, incluyéndole las nuevas órdenes que hoy en el mundo están imperando y que son un poquito distintas a lo que Bert Hellinger nos enseñó hace más de 20 o 30 años atrás, porque el mundo está cambiando. Así que quien quiera convertirse en terapeuta en constelaciones cuánticas, ya se viene la fecha, comenzamos el nuevo diplomado el 10 de junio. Vamos a estar mandándole la información para todos los que se interesen en ser terapeutas de vanguardia en esta área. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Javi, por tu participación. Paula, siempre ahí dando una nota académica. Sería bonito, que, sí, sería bonito generar otra masterclass, tal vez con Javiera, como para que nos entregue tips y ahí tengamos ahí como... A los niños. A los niños, sí, ¿cierto? tips para los Sería niños, bonito, sí. sí. Sería muy lindo que podamos incorporar eso. Para eso, Javi? Sí, por supuesto, y no solamente para el espectro autista, puede ser como tips para neurodiversidad en general. Ah, maravilloso. Porque hay por mucha supuesto. déficit atencional y que en realidad son casi tips muy parecidos. Genial, súper bien. Perfecto. Súper bien. La dejamos amarrada entonces. Pronto. Ahí, a ver, en este minuto hay 32 personas de testigos de esta invitación. Así que esperemos que sea pronto. Un abrazo a todas y a todos por participar. Esta clase ha sido grabada y va a ser subida al canal de YouTube más allá de la enfermedad. Los invito a suscribirse si no están. Claudio, pero Claudio. ¿va a salir Paula, te escucho. ¿En la grabación va a salir esos virus? Eso iba a decir. No va a salir porque... vamos a tener que cortar esas partes, eso te iba a decir. Paula. No va a ser necesario porque justo Javier estaba transmitiendo el PPT, entonces lo único que se va a ver en la grabación va a ser el PPT y no las imágenes, así que no va a ser necesario. En todo caso, tratar de poner una alerta ahí en caso de que salga alguna imagen, no sé, tratar de poner algo para que... Sí, en todo caso lo voy a revisar antes de subirla, por supuesto. Revisémoslo antes, eso. Y Beni, no te preocupes, que después le salió a otras personas más, así que da lo mismo, Beni, ya sabemos que estas cuestiones van a meterse. Y vamos a tener que acostumbrarnos, porque cada vez va a ser más y más y más a través de esta inteligencia artificial, cada vez que nosotros damos la entrada, como es a nivel generalizado, hay mucha gente que entra, y bueno, hay que aceptar nomás que pueden llegar a pasar este tipo de cosas. Oye, un abrazo grande a Andacollo, que nos estaba mandando saludos ahí, la tierra de la Virgen hermosa que nos recibe ahí una vez al mes que nos vamos a visitar. Un abrazo enorme a todas y a todos. Un excelente fin de semana, largo además. Chao. Chao. Muchas gracias por la invitación. Besos a todos. Chao, gracias. Chao, chao.